Bendiciones, qué gusto poderles saludar. Me alegra poderlo hacer y hacerlo así en esta mañana maravillosa, en esta mañana donde Dios nos concede esta oportunidad de poder estar delante de Él y también delante de ustedes, quienes se unen a través de estas salas virtuales, tanto de Facebook como de Zoom. Así puede que muchas gracias por madrugar a bendecir al Dios de los cielos y bendecir su propia vida. Usted también se bendice cuando se conecta con un propósito, con una intención. Y esa intención pues debe ser firme cada día, de querer ser transformados, de querer ser renovados, de querer ser transformados por el poder de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que leamos el pasaje de la escritura que nos ha estado ocupando estos días, eh, del primer libro o el segundo libro de Samuel, perdón, el capítulo 6. Voy a invitar a Jaime Peña. Jaime, buenos días, bendiciones. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y quiero que por favor, Jaime, lea desde el versículo 8 hasta el 11, si es tan amable, para que podamos comprender la escritura del día de hoy. Esta es la continuidad de lo que hemos venido trayendo 2 días antes, pero que usted, para que pueda enterarse bien de este estudio, pues le invitamos a que visite nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como Renovación Iglesia y ahí usted los puede descargar y puede comprender bien esta historia. Cuando David, el rey David, quiso transportar el arca de, desde la casa de Abinadab a Jerusalén y colocarla en el sitio adecuado, porque el arca de Dios llevaba muchos años sin estar en su lugar. Y el arca de Dios era la presencia de Dios. Jaime, ¿me confirma cuando tenga la lectura, por favor? Amén, mi pastor. Bueno, muy bien. Léala, por favor. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Leemos la palabra de Dios, Samuel 6, 8 al 11. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a la casa de Obed Edom ateo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom ateo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén, mi pastor. Muy bien. Gracias, Jaime, muy amable. Bien, mis amados. Hoy vamos a culminar este estudio y vamos a ver cómo son las cosas, cómo Dios, cuando Él pone una norma, cuando Él da un mandamiento, eh, hacerlo de otra manera altera ese mandamiento, altera el propósito y altera el orden que Dios estableció. Por eso, amados de Dios, tratar de buscar la voluntad de Dios no va a ser del todo fácil. Uno piensa que es de una manera y cree que así tiene que ser, pero Dios tiene un orden. Dios a todo le puso orden. Así que les invito a que hagamos oración, oremos al Señor para que Él nos bendiga en esta mañana
para que Él abra nuestro entendimiento, que podamos recibir la palabra, una palabra clara, transparente, sin añadiduras, sin quitarle tampoco a la interpretación, sino orar para que Dios nos bendiga a todos. Me gustaría saber si Beatriz Quintero puede hacer esta oración, si lo que está haciendo no le impide, para que nos guíe en oración en este momento y que ore por este tiempo tan especial, tan particular, en el que en cada amanecer con el Espíritu Santo podemos nosotros decirle a Él: Señor, te necesitamos, te necesitamos. Más que pedirle cosas, es agradecerle por la vida, agradecerle por la salud, agradecerle por la familia, agradecerle por el trabajo, en fin, más agradecer que pedir, porque créame que ni con otro mundo igual a este Dios nos complacería, porque el ser humano no se satisface con nada. Y no es caer en conformismo, es simplemente decir: Dios, gracias, gracias por lo más importante. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Así que Betty, me confirma por favor si puede hacer esta oración y decirle a Dios: Señor, eres muy importante para nosotros, demasiado importante. Él lo llena todo, Él lo llena todo. Eh, no se le facilita, me escribe acá, claro que sí. Entonces vamos a orar. Por favor, incline sus rostros. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación, el reconocimiento. Tú lo mereces todo de nosotros, Señor. Fuimos creados por ti para publicar tu alabanza, tu poder, tu grandeza. Somos los únicos, Señor, que nos podemos dar cuenta de esa magnificencia tuya, Señor. Gracias por permitirnos, con todo respeto, con humildad, con devoción, dirigirnos a ti, Señor, y hacerlo en el único medio que tú colocaste, tu Hijo Jesús de Nazaret, nuestro único y suficiente Salvador y el único mediador entre tú, querido Dios, y nosotros. Gracias porque a través de él tú nos ofreciste la gracia, el perdón de nuestros pecados. Nos ofreciste vida y vida eterna, Señor. Nos activaste y nos permitiste ser parte de este tu evangelio y predicarlo, Señor amado, a toda criatura y llevarlos a un conocimiento pleno, profundo de tus escrituras, Señor. Gracias, eterno Rey de Gloria, porque tú te acercaste a nosotros y lo hiciste, Señor, humanizando a tu Hijo y permitiéndole vivir la vida que ya conocemos. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres acercarte a nosotros y darnos instrucciones precisas para poder llevar a cabo la vida que tenemos, administrarla de la mejor manera, administrar en el buen sentido de la palabra a nuestras esposas, a los esposos, a los hijos, a la familia en general, por la sabiduría que das para administrar los recursos, administrar los bienes, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, porque tú nos dejaste tu palabra y tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que nuestros pies no se salgan del camino, para hacer sendas derechas, para que siempre vayamos por el camino que tú nos trazaste, oh Dios. Muchas gracias también por tu divino Espíritu Santo, porque Él es el que nos conduce a toda verdad, porque tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos habla al corazón, a la conciencia, a nuestro ser, Señor. Él es el que cuida nuestros pasos, Señor amado. Mil gracias por Él y gracias a ti, Espíritu Santo. Gracias por estar en cada amanecer,
lo hacemos para ti, lo hacemos para adorarte, para exaltarte, para decirte gracias por estar a nuestro lado. Gracias por acompañarnos, por instruirnos. Gracias por las muchas veces que nos has evitado volver al mundo, volver a nuestros pecados pasados. Muchas gracias por sostenernos y evitarnos cuando somos tentados caer en esas tentaciones. Muchas gracias, Señor, por darnos la sabiduría para entender tu palabra, para entender lo que tú hablaste, Señor, a través de tus siervos, los profetas, los apóstoles y muchos, Señor, que hicieron parte de esta tu palabra. Hoy te agradecemos este tiempo, el haber permitido estas señales que nos unen, aún desde la distancia, Señor. Personas de diferentes sectores de la ciudad, de diferentes ciudades del país, de diferentes países, Señor amado. Gracias porque a través de esta interconectividad, Señor, podemos estar cerca eh, y poder recibir palabra viva, Señor. Muchas gracias, Dios, por este ministerio Renovación, porque eres tú el que lo has levantado, eres tú el que lo has formado, Señor, y eres tú el que harás que siga trascendiendo y llegando a más vidas. Desde ya te damos gracias también por el Congreso de Mujeres, este Congreso maravilloso, precioso, que va a ser el día de mañana, Dios. Gracias porque en este Congreso tú hablarás a través de cada una de las conferencistas. Tú dirás palabras poderosas a través de tus siervas, las profetas, Señor. Gracias por todo lo que se ha estado organizando, por mi amada esposa, la pastora Lucía, Señor. Gracias por ella, Padre, que ha estado al frente, sacando adelante este gran proyecto. Gracias por el liderazgo que ha venido colaborando, Señor, porque imposible hacerlo solo, Dios. Siempre necesitamos ayudas y son ayudas idóneas, ayudas capaces, ayudas que tienen el corazón puesto en la obra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Si usted se da cuenta que invitó a alguien y todavía no se ha conectado, copie el enlace, cópielo y reenvíeselo nuevamente a esta persona para que se conecte. Ah, mejor que uno decirle a las personas, ya es la hora. Al rey David le pasó. Él tal vez, no sé si una o muchas veces, pero hay un salmo donde dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Parece ser que ese día no quería ir. Parece ser que ese día él estaba haciendo otras cosas. ¿M? Pero el Señor le recordó con su grande amor, le recordó que había culto, ¿sí? Y entonces él se levantó y fue al culto. Y por eso escribió ese salmo que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Bien, mis amados, el rey David quiso transportar el arca. Estaba en la casa de Abinadab y la quería transportar hacia Jerusalén y en el camino iban dos hijos de Abinadab, no el que habían elegido para que cuidara el arca, que era Eleazar, sino Ahío, ¿sí? Y Usa. Y Ahío iba adelante. Ahío significa alegría, mientras que Usa significa fuerza. Entonces, estos dos jóvenes, cuando iban dirigiendo el arca, ella tropezó. El arca que era jalada en un carro nuevo y jalada por bueyes. eh, Estos bueyes tropezaron y el arca empezó a tambalear. Entonces Usa quiso sostener el arca. Él pensó que se iba a caer y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera pensado igual. Pero esas son las famosas ayudas que a veces queremos darle a las cosas de Dios. Hacerlo a nuestra manera.
Y de alguna manera, cuando trata de todo, toca el arca, Dios se molesta por eso. Y Dios hiere a Usa en ese momento y Usa muere. Y quien primero se vio afectado por esto fue David. Dice que David se entristeció por haber herido Dios a Usa y le puso un nombre como un recordatorio. Y dice que teniendo temor, David, aquel día vino un temor mayor en la vida de David. Y entonces él cambia el objetivo, cambia el propósito. Dice, ¿cómo va a venir el arca de Dios a Jerusalén, a la casa? O sea, ¿cómo la va a tener cerca si es que es tremendo, no se le puede tocar? Entonces David no trajo el arca a Jerusalén, sino que la dejó en una casa de un hombre llamado Obed-Edom, ¿sí? Obed-Edom, para que tengamos presente eso. O sea, cuando Dios decide hacer un cambio, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer, Él es autónomo, Él es absoluto, Él tiene todo el poder. Ahora, quiero que anoten, por favor, lo siguiente, que Obed-Edom, la palabra Obed o el nombre Obed significa siervo. Obed significa siervo. Y Edom no quiere decir que era el apellido, sino que Obed era de Edom, de los edomitas. Era descendiente de Esaú, pero con el tiempo ellos se volvieron de los geteos y ellos eran gigantes y ellos eran filisteos. Mire todas esas características. Obed significa siervo. O sea, hay gente en el otro bando que puede que se llamen enemigos, pero en el fondo son gente que ha entendido que no siempre uno debe tener los mismos enemigos de los padres, los mismos enemigos de la familia. ¿Sabía usted que hay personas que nacen y ya tienen enemigos? Porque no se pueden hablar con el del frente, porque no se pueden hablar con el tío. ¿Por qué? Porque los papás de ese niño o de esa niña son enemigos y eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. A no saludar, a no se junte con fulano, no lo determine. Y si el hijo de esa persona está estudiando en ese colegio, no lo matricula Ya, tampoco por el solo hecho vaya, de Miguel. que su hijo está ahí, Colores. ¿sí? De que su hijo está ahí. Entonces, nacen con enemigos. Pues este hombre llamado Obed, que significa siervo, dijo, yo no tengo por qué tener los mismos enemigos de mis antepasados. Él era diferente. Y por eso David lleva el arca a ese lugar. La casa de Obedón empezó a ser transformada en poder de otra persona, o yo creo que él mismo lo pensó y dijo, pero si es que esa arca acaba de matar a un hombre por la temeridad, o sea, ¿cómo la vamos a tener en nuestra casa? Sin embargo, Obedón preparó todo. Él hizo que cambiaran las cosas. Cuando él ve que la presencia de Dios le place estar ahí, él cambia su postura, él cambia su actitud y hace que su casa también se transforme. Ya no gritaban, sino hablaban. Ya no maldecían, sino que se decían buenas palabras. Ya no eran perezosos, sino que se volvieron activos, dinámicos. Ya no eran a vivir de los demás, sino que ellos trabajaban. La tierra empezó a producir, los animales empezaron a multiplicarse. En fin, o sea, empezó una gran bendición. Todo porque David colocó el arca en la casa de Obed-Edom. Es impresionante, mis amados. Por eso la invitación siempre es a no quedarnos igual. Nosotros debemos dar pasos para avanzar en nuestra vida. Si seguimos haciendo las mismas cosas, amados, vamos a llegar y se nos van a pasar otros 10 años, otros 15 años, otros 30 años y vamos a seguir igual. Entonces,
¿Cuál fue la transformación? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál es la bendición en nuestra vida? ¿Cuál es la bendición de haber recibido al Señor? Usted no puede seguir tomando si usted tomaba antes. Usted no puede seguir robando si usted robaba antes. Usted no puede seguir siendo infiel si era infiel antes. Usted no puede seguir amargado si era amargado antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Señor Jesús viene para cambiar nuestras vidas, para hacernos avanzar, para ser honestos, para hablar la verdad, para devolver, ¿sí? Lo que se quitó o lo prestado. Uno no puede seguir siendo igual, amados. Hoy en día la iglesia está sufriendo mucho esta situación, la iglesia en general, porque las personas no están recibiendo a Jesús para ser transformados, sino simplemente quieren como mostrar una faceta de buenos, pero se están disfrazando. Amados, fuera esas máscaras, fuera esa apariencia, fuera esa hipocresía, porque es que eso es lo que se está viviendo, una hipocresía de fondo, o sea, ya no interesa qué digan de fulano, de sutano. Entonces, si nosotros como iglesia, hablo de nosotros como iglesia, no empezamos a hacer una transformación y a dar una evidencia de que Cristo está en mí, pues vamos a repetir la historia. Y de nada nos ha servido muchas cosas que hemos hecho porque no las hemos hecho de corazón. Entonces, Obedón, cuando recibe el arca, él no tenía opción. Él no tenía opción. El rey la mandó llevar allá. Pero Obedón cambió. Obedón le sacó brillo a esa arca. Y no digo que la estaba puliendo, no, no, no. Le sacó brillo con el respeto, como les decía el día de ayer, cambiar la honra, cambiar la honra. Si seguimos con las moneditas, amados del Señor, muchas veces una persona indigente, un habitante de calle, no le recibe a usted lo que le da. ¿Por qué Dios sí tiene que hacerlo? ¿Por qué Dios sí? Entonces hay muchas oraciones que nunca salen de la habitación donde las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo, estamos fingiendo. Y esta palabra es para avanzar. Amado, no se moleste conmigo, no se moleste con el mensaje, no se moleste con Dios, moléstese con usted mismo, que no ha dejado que la palabra penetre. Ahí es donde toca ir, decir, no, yo soy el único responsable. ¿Para dónde llevo mi casa? ¿Para dónde llevo a mi esposa? ¿Para dónde guío a mi esposo? ¿Para dónde llevo a mis hijos? Porque si yo no soy sincero, ellos van a repetir esa historia. Hay leyes naturales que tienden a repetirse. Por ejemplo, un mal hijo, cuando tiene sus propios hijos, entonces cuando se da cuenta dice, wow, yo como era como con mis padres. Y esos hijos nacieron inocentes, pero están cogiendo unas conductas que nosotros de alguna manera les enseñamos, les enseñamos. Hay nietos que no saludan a los abuelitos porque ese papá le enseñó a odiar a los abuelitos, a despreciarlos. Y Obedón marcó la diferencia. Obedón marcó la diferencia. Cuando llega el arca de Dios, la presencia de Dios a la casa de Obedón, todo se transforma y entonces dice el versículo 12. Estamos leyendo segundo libro de Samuel capítulo 6. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que llegó? ¿O quién fue que llegó en el arca? Dios. Porque ahí, mire, están testificando, dice, la casa de Obedón ha sido bendecida y todo lo que tiene.
sea, los cultivos, los animales, eh, todo empezó a ser de bendición. Dice enseguida, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David. Mire que David vuelve a intentarlo 3 meses después, como quien dice, y quiero soltarles un rema, quiero soltarles un rema, por favor anótenlo. Es como si Obedón hubiera sido el experimento. Yo lo digo en estos términos, aunque no es así. Es como para hacernos una idea. Como David había tenido temor de llevar el arca, cuando la pone en la casa de Obedón, el arca manifiesta lo que siempre debió haber manifestado, bendición, bendición. En la casa de Abinadá, 20 años, todo mundo lamentaba. En el camino, en el valle de Nacón, en el valle de Nacón, ¿sí? O en la era de Nacón, Usa la toca y muere. Ante eso, era porque no había honra, no había respeto hacia la presencia de Dios. Entonces, David tenía temor, pero Obedón empezó a decirle al mundo, no, 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 el arca no es maldición, el arca es bendición, pero hay que darle la honra que se merece, hay que darle el respeto que se merece. No podemos seguir haciendo así. Ahora, quiero que pasemos al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y dice lo siguiente, los primeros versículos. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Por favor, diga conmigo, entendió el mensaje. ¿Cómo era que la llevaban anteriormente? En carros, alados por bueyes. Carro nuevo, dice la palabra. No todo lo nuevo le agrada a Dios, porque no es como Él lo mandó a hacer. Diga conmigo, ya entiendo. ¿Por qué es que estoy como estoy? Ya entiendo. ¿Cómo es que hay que decir, Daisy, Giovanni? ¿Cómo es que hay que decir, Andrés? Ah, como cuando uno cae en cuenta. Ah, ya entiendo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Aquí David, ¿cómo él le mandó a hacer un carro bonito? ¿Será que él desconocía la ley? No, a veces uno quiere hacer intentos, a ver si puede cambiar las cosas. A veces nosotros queremos probar. Ay, seámosle infiel a la esposa, a ver qué pasa. Eso ya no se molesta, eso ya no se va a dar cuenta. Ah. Ay, vamos a troncarle los sueños a los hijos. Eso a la final, pues, vamos a echar una chupadita ahí, una fumadita, eso no pasa nada. Eso yo lo dejo cuando yo quiera. Eso vamos a poner esa firma, ya eso vamos a alterar los números, eso nadie se da cuenta, eso no pasa nada. David mandó a hacer un carro nuevo. Yo creo que los bueyes ese día los lavaron. Yo creo que les hicieron hasta trenzas con la cola, qué sé yo. ¿No se ha dado cuenta cuando llevan procesiones, cómo ponen los caballos o los animales que vayan a usar? Ese día los ponen bonitos. Pues yo creo que así pasó y Dios se molestó por eso. Amados, ¿cuántos lugares muy humildes que la batería no es como la de muchos lugares?
El piano no es como el de muchos lugares. Los micrófonos a veces hasta hacen interferencia. ¿Cuántas veces no hay unas sillas bien bonitas? ¿Cuántas veces el piso no es así como en ese piso laminado o de pronto no es de mármol? Pero la gente se arrodilla, la gente ora, la gente se tiende en el piso y adora al Señor. Y ahí se siente la gloria de Dios, se siente su presencia. Entonces, no todo lo nuevo, no todo lo que brilla es lo que le agrada a Dios. Yo creo que es lo que más le disgusta a Dios. ¿Cuántos regalos se reciben, pero así como se reciben, se dejan en cualquier parte? Porque el regalo no es el objeto, el regalo es la persona. Por favor, dígalo allá usted para sí mismo. Diga, cuando yo regale algo, ese regalo me está representando. Ese regalo no es el objeto, ese regalo soy yo en un perfume, en una loción. Para Dios, ese regalo, ese sobre que yo doy, si ese sobre no satisface al Señor, amado, es mejor a veces no dar. Es mejor a veces no dar. Porque es que es una tristeza, es que es una lástima. Uy, no, Señor, ese dinero yo pude haber pagado un servicio, yo pude haber comprado unos zapatos, yo pude haber hecho un viaje. Así estamos, así está la iglesia. Les adolece algo para el Señor, pero no les adolece pagar cuentas caras de tragos. No les adolece mantener a otra persona que no es su esposa, que no son sus hijos. No les adolece eso, pero para la obra de Dios adolece. Se piensa 5 veces, 8 veces. Por eso David dice, el arca de Dios, versículo 2 de Primera de Crónicas 15. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, ¿sí ve? No por animales, no en carro nuevo, personas. Diga conmigo, el evangelio debe ser llevado por personas y yo soy una persona, yo represento a Dios con este evangelio de vida. Y sigue diciendo, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Así es la cosa, así es. Versículo 12 del primer libro de Crónicas 15. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Diga otra vez, ya entiendo. ¿Sí ve? David mismo lo reconoció, dice, pues por no haberlo así, hecho así vosotros la primera vez. De alguna manera él trató de zafarse un poco de la responsabilidad porque dijo vosotros. Pero ¿quién era el rey? Pero ¿quién era el que había querido pasar el arca de un lugar al otro? Era él. Era como el culpable intelectual. Pero él le echó la culpa de alguna manera a los sacerdotes. Pero vamos a ver algo bien importante, versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. O sea que el arca tenía unos anillitos por los lados. El arca no era muy grande. El arca medía más o menos
70 o 60 y algo centímetros de alto, como por 90 de largo. No era muy pesada, era un símbolo, era un símbolo. No pesaba ni una tonelada ni nada, no, pesaba 40 kilos. Era todo lo que podía pesar el arca. Y debía ser cargada por 4 levitas, por personas. Y tenía unos anillos a los lados y unas barras. Ahí debía de ser. Por eso, cuando las cosas no se hacen a la manera como Dios manda, ¿usted no cree que hoy estamos cambiando el evangelio? Hoy estamos volviendo un evangelio como, como de picnic, un evangelio suave, que no me maltrate, que no me exijan mucho. No, 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 todo suave. Nosotros queremos acomodar el evangelio en lugar de nosotros acomodarnos al evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo en algún momento, no que haya otro evangelio, sino hay algunos que lo pervierten. Ya hay pastores homosexuales. No, es que están predicando, pero ¿desde dónde? ¿En dónde está la moral? ¿En dónde está la moral? No, que es que ya no hay necesidad de ofrendar ni de diezmar. La palabra lo dice. Es que el Antiguo Testamento lo dice, pero el Nuevo no. El Nuevo también, mis amados. Lo que pasa es que cuando uno no quiere ver, uno se justifica. Y hay personas que no saben ni qué es el diezmo, ni qué es la ofrenda. Y por ahí no se ve. Y por eso se están cerrando muchas iglesias. Hubo un tiempo donde pasaba eso. Y se levantó un rey, creo que fue el rey Joacín, que se levantó y volvió a hacer que las personas, por decreto, por decreto, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas personas diezman por decreto. ¿Por qué? Porque al diezmar los exoneran de ciertos impuestos. O sea, debe haber un beneficio o si no, uno no lo hace. Entonces, amados de Dios, hay personas que quieren que el evangelio sea a su manera y no a la manera de Dios. Mire, el rey David cae en cuenta y dice, por no haberlo hecho como Dios había mandado, nosotros nos inventamos una forma y ahí está la mano de Dios, fuerte. Dice uno de los profetas menores de la Biblia, dice, por cuanto la ley sale torcida, porque los que la ejercen o los que dictan la ley la tuercen. O sea, ponen la ley, pero ponen la trampa al lado de la ley. A ver cómo la puedo infringir. La famosa eh, la paz, ¿cómo es que se llama la justicia especial para la paz? La JEP, acá en Colombia. Justicia especial para la paz. Cuando la justicia es especial, entonces no es paz, no es justicia. Porque la justicia no tiene, no se puede alterar. La justicia es justicia. No puede haber privilegios. Pero acá en Colombia le hemos puesto privilegios. Entonces cualquier persona hace una matanza o algo y se acoge a la justicia especial para la paz y lo exoneran. Amados, nosotros estamos cambiando las cosas. Hagámoslo a como Dios manda. La Biblia dice clarito, el que robaba no robe más. El que adulteraba no adultere más. El que mentía no mienta más. Por favor, deje que Jesús haga su bendita obra en su corazón.
Si usted tiene un guardado por ahí que tiene otra persona, amado, déjela, suéltela, bórrela de su contacto, no le conteste más llamadas. ¿Qué hace coqueteando con el pecado? Pero dice que usted es cristiano. Mira aquí a David. Él reconoció y dijo, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Verso 15. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Se da cuenta? Sí debe haber alabanza, pero no cualquier alabanza. Es bonito. ¿Quién no dice que no? Pero hay música que no agrada a Dios, que no agrada a Dios. Por eso no podemos escuchar toda la clase de música. ¿Y de qué sirve muchas veces? En muchos lugares se escuchan canciones que cantan cantantes cristianos, pero no quiere decir que porque usted escuche música cristiana sea netamente cristiano. No quiere decir eso. Es su adoración la que Dios espera. Es mi adoración la que Dios espera. Y sigue diciendo, versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obedón con alegría. Obedón, está muy bonito, pero la bendición no puede quedar solo para usted. Vamos a llevarle bendición a todo un pueblo. Versículo 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino. Mire, aquí David, aunque antes dijo, ustedes no hicieron como Dios mandó, pero aquí lo vemos a David no con vestiduras reales. Porque si algo quería David en ese momento era ser igual a todos. Y él se vistió con vestiduras como sacerdotales, pero él no era sacerdote. Él quería era parecerse a ellos, no ser el rey, porque ahí el rey, en ese momento, Dios. Él quería darle la gloria a Dios. Y sigue diciendo, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. Entonces el arca empezó a ser llevada. Pero hay más. Capítulo 16, por favor. Pase al capítulo 16 del primer libro de Crónicas, versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía. ¿Y quién sigue? Obed-Edom. Obed-Edom estaba, él era geteo, él era filisteo, pero Obed significaba siervo, amado del Dios del cielo. Obed-Edom fue escogido por el rey David. No fue que Obed-Edom se quedó en su casa. No, 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 no. Él se vino en la caravana. Él dijo, donde vaya la presencia de Dios, quiero estar yo. Él dejó todo por seguir la presencia de Dios.
Y no solo él se fue con sus hijos, con sus hermanos, toda la familia se fueron donde iba la presencia de Dios, amados del Dios del cielo. Ahí hay una decisión, una determinación. David lo incluyó dentro de las personas que iban a estar reverenciando el arca de Dios, porque Obedón amaba la presencia de Dios, la amaba con todo su corazón. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 16, por favor, versículo 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Versículo 38 otra vez. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Mire hasta dónde llega la bendición. Amado, Dios no se queda con nada, absolutamente con nada. Obed-Edom amaba la presencia de Dios y se ganó a sus hermanos, se ganó a sus hijos, se ganó a sus nietos, toda una descendencia para servirle al Dios de la gloria, toda una descendencia, porque él dijo, mi casa y yo vamos a servirle al Señor. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro ahí donde usted está. Dígale, Señor, ¿cuántas veces yo quise hacer las cosas a mi manera? Señor, perdóname por querer cambiar tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas. Tú siempre me has querido bendecir, pero yo he querido hacer las cosas a mi manera. Me he querido cambiar de lugar a mi manera, a mi parecer, porque soy yo el que estoy obligando a que algo que tú quieres hacer, soy yo el que quiero que lo hagas en tal lugar. Ya, Señor, todavía me parezco a Jonás. Cogió al lado contrario para donde tú lo llamaste a que fuera. Todavía me parezco a Noemí, que salió de la casa de pan para ir a morar en los campos de Moab, y allí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y al Señor, todavía soy rebelde. Todavía, Señor, quiero hacer las cosas a mi manera. Son mis oraciones y no las que tú pones en mi corazón. Todavía oro lo que quiero y no lo que debo. Diga, Señor, todavía soy como Caín. Doy ofrendas baratas. Todavía trato de comprarte a ti con mis ofrendas que no tienen vida, con cualquier cosa. Dígale, Señor, todavía me parezco a Caín, pero yo quisiera ser como Abel. Ayúdame, Dios, a ser como Abel, a dar de lo mejor y a darlo en su tiempo. Diga, Señor, perdóname porque todavía condiciono tu evangelio. Todavía voy a la iglesia y me molesto con la palabra que me dan, porque tengo un caparazón de orgullo, de soberbia, que no me deja que tu palabra surta un efecto en mi vida. Dale, Señor, todavía me parezco al apóstol Pedro, que te niego y te vuelvo a negar 1, 2 y hasta 3 veces. Y me empeño en decir que yo no soy de ahí. Dale, Señor, todavía tengo mi orgullo vivo, pero quiero empezar a cambiar. Quiero ser un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya. Quiero empezar, Señor, a hacerle honor a este hermoso llamado que tú me hiciste
a través de tu Hijo Jesús de Nazaret. Dígaselo con humildad, mis amados. Con humildad, Señor. Toca mi vida, toca mi corazón y ayúdame a obedecer. Yo quiero obedecerte a tu manera, Señor. Ya no más a la mía, porque en la mía me doy cuenta que no avanzo, que no voy para donde debo de ir. Y no quiero, Señor, faltar a ser parte de la eternidad tuya. No quiero hacer bregar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. No quiero hacer bregar, Señor, a mi iglesia, a mis pastores. No quiero hacerlos bregar, Señor. Voy a empezar a ser obediente. Si tú me dices que debo ofrendar, voy a ofrendar. Si tú me dices que debo diezmar, voy a diezmar. Si tú me dices que debo ayudar, voy a ayudar. Si tú me dices que debo congregarme, me voy a congregar, Señor. Voy a empezar a hacer lo que tú siempre has querido que yo haga, para no sufrir las consecuencias, como le pasó al rey David, que la vida de un hombre quedó en el piso, un hombre por una desobediencia. Y dale Dios, gracias por las personas que me instruyen, que me hablan al corazón, que me hablan al espíritu. Y voy a empezar a dar evidencia, Señor, de que tú tienes la razón. Tú tienes la razón. En el nombre de Jesús. Gracias Dios por todo. Amén. Amados de Dios, si ustedes empiezan a ser obedientes, si empiezan verdaderamente a serle fiel al Señor, yo se los puedo decir que en 3 meses su vida será otra. Usted no será el mismo que escuchó esta palabra. Su vida será otra. Usted será otro. Su esposa va a quedar admirada de ver ese hombre en el cual usted se ha transformado, que prefiere obedecerle a Dios antes que a los mismos hombres, que prefiere ir al culto que ir al centro comercial, que prefiere ir al culto que quedarse en el sofá o en la cama. Ya no más excusas. Señor, voy a hacer las cosas a tu manera. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. Que les vaya bien siempre. Siempre. Esta palabra es para eso, para que les vaya bien siempre. Amén.